Una paz impuesta nunca será una paz duradera. A principios del siglo XX, el mundo estaba cambiando rápidamente. La industrialización avanzaba, la tecnología conectaba naciones y la Primera Guerra Mundial había quedado atrás. Pero bajo la aparente tranquilidad se estaba gestando la tormenta perfecta. Alemania, humillada tras el Tratado de Versalles, estaba sumida en una crisis económica devastadora. La inflación convirtió el dinero en papel sin valor. El desempleo crecía y la desesperación se apoderaba de las calles. Fue en este caos donde surgió un hombre con promesas de un futuro glorioso, un hombre que cambiará la historia para siempre. Adolf Hitler, con un discurso basado en el odio, el nacionalismo y la venganza, convenció a una nación entera de que era una raza superior y que su destino era conquistar el mundo. En 1933, Hitler llegó al poder en Alemania y en menos de 6 años convirtió el país en una máquina de guerra, convirtió la democracia en una dictadura, persiguió a sus enemigos políticos y sembró el terror en Europa. El 1 de septiembre de 1939, la tensión llegó a su punto máximo. Alemania invadió Polonia con una nueva estrategia de guerra relámpago, la Blitzkrieg. En solo 2 semanas, Polonia cayó. El mundo no pudo ignorarlo más. 2 días después, Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania. Había comenzado el conflicto más devastador de la historia humana, la Segunda Guerra Mundial. 6 años de guerra, más de 60 millones de víctimas, naciones destruidas, un genocidio que marcó la historia para siempre. La devastación que la humanidad vivió en la Segunda Guerra Mundial no surgió de la nada. Aunque el conflicto estalló en 1939, las semillas de la violencia y la tensión fueron plantadas años antes. En 1919, un tratado que buscaba sellar la paz tras la Primera Guerra Mundial, en lugar de asegurar la estabilidad, sembró las condiciones para una nueva crisis global. Este tratado, conocido como el Tratado de Versalles, no solo reconfiguró el mapa de Europa, sino que también dejó un legado de resentimiento que acabaría alimentando el ascenso de nuevas ideologías y conflictos a lo largo de las siguientes décadas. El Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, puso fin a la Primera Guerra Mundial y fue muy severo con Alemania, a quien se consideró responsable del conflicto. Este acuerdo generó un profundo resentimiento en la sociedad alemana y fue utilizado por políticos radicales como Adolf Hitler para promover el nacionalismo y justificar la expansión militar que llevó a la Segunda Guerra Mundial. Las condiciones impuestas incluían la aceptación de la responsabilidad total por la guerra, el pago de 132 millones de marcos en reparaciones, la pérdida de alrededor del 13% del territorio alemán. Además, se redujo el ejército alemán a 100.000 soldados y se prohibieron armas pesadas. Las consecuencias fueron devastadoras. Alemania enfrentó una crisis económica con hiperinflación y una herida psicológica profunda, ya que muchos consideraban el trabajo como una humillación. Esta narrativa fue explotada por el partido nazi, que prometió liberar a Alemania de las restricciones del tratado. El Tratado de Versalles no logró prevenir un nuevo conflicto, al contrario, facilitó el ascenso del nazismo y culminó en la invasión de Polonia en 1939. Tras la Segunda Guerra Mundial, los aliados decidieron no repetir los errores del pasado y optaron por ayudar a Alemania a reconstruirse en lugar de imponer sanciones severas. Las reparticiones se extendieron hasta 2010, casi un siglo después de su firma. Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania se encontraba en una profunda crisis. La firma del Tratado de Versalles en 1919 dejó al país sumido en el desánimo. Se le impusieron enormes reparaciones económicas, humillando a la nación y generando un fuerte resentimiento. A esto se le sumó una grave crisis económica, con una hiperinflación que arruinó los ahorros de la población y dejó a millones de alemanes desempleados y desesperados. La inestabilidad económica y social se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para que nacieran movimientos radicales. Fue en este escenario de caos que Adolf Hitler comenzó a ganar popularidad. En 1923 fundó el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, conocido como el Partido Nazi. Hitler apeló a los sentimientos nacionales, prometiendo restaurar la grandeza de Alemania y devolviéndole su orgullo perdido.
Su mensaje se basaba en la idea de que Alemania debía ser una nación pura, libre de enemigos internos, a quienes él culpaba de la crisis, especialmente a los judíos, los comunistas y los traidores del Tratado de Versalles. Utilizando una poderosa máquina de propaganda, Hitler se presentó como el salvador de Alemania. Con discursos apasionados y masivos, logró ganarse el apoyo de la población, especialmente de las clases bajas y medias, que veían en él una salida a su miseria. La figura de Führer, como se le comenzó a conocer, se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos alemanes, que buscaban estabilidad en tiempos de caos. A medida que la crisis económica global se profundizaba, Hitler se aprovechó del descontento popular para fortalecer su posición política. En 1932, el partido nazi se convirtió en la mayor fuerza política del Reichstag, el Parlamento alemán. Finalmente, el 30 de enero de 1933, Hitler fue nombrado canciller de Alemania. Desde ese momento, el partido nazi comenzó a tomar control absoluto del gobierno, eliminando toda oposición y establecimiento a una dictadura totalitaria. Una vez en el poder, Hitler no tardó en implementar sus políticas autoritarias. En 1933 se aprobó el decreto del incendio del Reichstag, que le permitió a Hitler gobernar por decreto, suspendiendo derechos civiles y silenciando a sus opositores. En paralelo, el partido nazi comenzó a aplicar una serie de medidas antisemitas, excluyendo a los judíos de la vida pública y laboral, mientras que la Gestapo, la policía secreta, perseguía y eliminaba cualquier forma de oposición política. En tan solo unos años, Hitler transformó a Alemania en un estado totalitario. Su acceso al poder no solo reconfiguró la política alemana, sino que también cambió la historia del mundo para siempre. A través de su control total sobre el gobierno, el ejército y la sociedad, Hitler preparó a Alemania para lo que sería la Segunda Guerra Mundial, una guerra que marcaría la historia de la humanidad para siempre. Con el control total del gobierno, el ejército y la sociedad, Hitler convirtió a Alemania en una máquina de guerra. Su discurso nacionalista y expansionista no tardó en traducirse en acciones concretas. Primero, desafió abiertamente el Tratado de Versalles al rearmar Alemania y recuperar territorios perdidos. En 1938 anexó Austria en la llamada Anschluss y poco después exigió la región de los Sudetes en Checoslovaquia, argumentando que debía pertenecer a Alemania. Las potencias europeas, con la esperanza de evitar otro conflicto, aplicaron la política de apaciguamiento, cediendo a sus demandas en la conferencia de Múnich. Pero para Hitler esto no era suficiente. Su ambición de expandir el territorio alemán no tenía límites. En agosto de 1939, Alemania firmó un pacto de no agresión con la Unión Soviética, asegurándose de que Stalin no interfiriera en sus planes. Solo unos días después, el mundo presenció el inicio de un nuevo conflicto. El 1 de septiembre de 1939, Alemania lanzó un ataque sorpresa contra Polonia, utilizando la técnica de Blitzkrieg o guerra relámpago. Las respuestas alemanas comenzaron a bombardear ciudades y avanzar rápidamente por el país, desbordando la resistencia polaca. La invasión fue rápida y brutal, con el objetivo de ocupar Polonia y expandir el territorio nazi en Europa. Este ataque no solo fue una agresión a Polonia, sino también el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Dos días después, el 3 de septiembre de 1939, Reino Unido y Francia, aliados de Polonia, declararon la guerra a Alemania, respondiendo a la violación de la soberanía polaca. El 3 de agosto, Alemania y la Unión Soviética habían firmado el pacto Ribbentrop-Molotov, un acuerdo de no agresión, lo que permitió a Stalin invadir el este de Polonia el 17 de septiembre. Así, el país fue dividido entre ambos regímenes. Y la invasión de Polonia terminó con la ocupación alemana en el oeste
y la soviética en el este. La invasión de Polonia fue el primer acto de una guerra que se expandiría rápidamente, arrastrando al mundo entero al conflicto global que cambiaría la historia para siempre. A partir de la invasión de Polonia, la Segunda Guerra Mundial se expandió rápidamente. Alemania, junto con sus aliados Italia y Japón, formaron el eje, mientras que los países como Reino Unido, Francia, la Unión Soviética y más tarde Estados Unidos conformaron los aliados. En los primeros años, Alemania siguió su avance con rapidez. En 1940 invadió Dinamarca y Noruega, antes de lanzar una feroz ofensiva contra Francia. Utilizando la técnica de Blitzkrieg, el ejército nazi arrasó las defensas francesas y, en junio de 1940, París cayó en manos alemanas. Esta derrota dejó a Reino Unido como el único gran poder en Europa aún en lucha contra los nazis. Mientras tanto, Japón ya había comenzado su expansión en Asia. Atacó el 7 de septiembre de 1941 la base naval de Pearl Harbor, en Hawái. Este ataque sorpresa llevó a Estados Unidos a declarar la guerra a Japón y poco después a Alemania, al unirse así a los aliados. La entrada de Estados Unidos cambió el equilibrio del poder en el conflicto. En 1941, Hitler también lanzó la Operación Barbarroja, una invasión masiva de la Unión Soviética. Aunque al principio los nazis lograron avances significativos, el invierno ruso y la feroz resistencia soviética detuvieron su progreso. En 1942, la batalla de Stalingrado se convirtió en el punto de inflexión, donde las fuerzas alemanas fueron finalmente derrotadas. Este revés marcó el comienzo de la ofensiva soviética hacia el oeste. En 1944, los aliados ejecutaron el desembarco de Normandía, conocido como el Día D, una operación decisiva para liberar a Francia y abrir un frente occidental contra los nazis. Esto aceleró la caída del Tercer Reich. A medida que el conflicto avanzaba, la guerra en el Pacífico también se intensificaba. Japón comenzó a perder terreno después de las victorias estadounidenses en la batalla de Midway y la campaña de Islas del Pacífico, lo que llevó a un cerco grupal. En 1945, tras los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, Japón se rindió, poniendo fin a la guerra en el Pacífico. Mientras tanto, en Europa, las fuerzas soviéticas y aliadas llegaron a Berlín en abril de 1945. El 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió, marcando el fin de la guerra en Europa, aunque el conflicto global seguiría por unos meses más hasta la rendición de Japón en septiembre de 1945. El ascenso al poder de Adolf Hitler y el partido nazi estuvo marcado por una ideología profundamente antisemita, que veía a los judíos como una amenaza por la pureza racial de la nación alemana. Desde el principio, los nazis comenzaron a implementar una serie de leyes y políticas que marginaron y deshumanizaron a los judíos. En 1935, las leyes del Nuremberg establecieron las primeras leyes antisemitas en Alemania, prohibiendo a los judíos casarse con alemanes, votando y ejerciendo derechos civiles, y comenzando un proceso de exclusión social y económica. El odio a los judíos culminó en actos de violencia abiertos como la Noche de los Cristales Rotos en 1938, cuando las sinagogas fueron incendiadas, las tiendas destruidas y miles de judíos fueron arrestados. La violencia fue orquestada por el régimen nazi como parte de su campaña para expulsar a los judíos de la vida pública y, finalmente, de la Europa misma. A medida que la guerra avanzaba, los nazis implementaron la solución final, un plan sistemático para exterminar a los judíos de Europa. En 1942, los líderes nazis se reunieron en la Conferencia de Wens, donde establecieron las directrices para la construcción de campos de concentración y exterminio. Estos campos fueron diseñados para no solo encarcelar, sino también para asesinar en masa a millones de judíos y otros grupos perseguidos, como los gitanos, los prisioneros de guerra soviéticos y también los discapacitados. Los judíos eran forzados a vivir en condiciones inhumanas en guetos, áreas cerradas donde se les obligaba a vivir en hacinamiento, sin acceso a recursos básicos. El gueto de Varsovia, por ejemplo, llegó a albergar a más de 400,000 personas.
quienes vivían bajo la constante amenaza de deportación a los campos de exterminio. El Holocausto se cobró la vida de aproximadamente 6 millones de judíos, muchos de ellos asesinados en las cámaras de gas de los campos de concentración. La barbarie nazi también afectó a otros grupos, como los gitanos, los comunistas, los prisioneros de guerra y las personas LGBT+, los perseguidos bajo el régimen del Tercer Reich, por decir algunos. La mayoría de las víctimas del Holocausto nunca tuvieron la oportunidad de contar sus historias. Algunos sobrevivientes lograron escapar o fueron liberados al final de la guerra. Los testimonios de estas personas, como el de Ana Frank, cuyas memorias escritas en su diario se han convertido en un símbolo de la tragedia y la resistencia, siguen siendo testigos de los horrores de este genocidio. El Holocausto dejó una marca indeleble en la historia, no solo por la magnitud de la destrucción, sino también por el recordatorio perpetuo de los peligros de la intolerancia, el racismo y la persecución. La Segunda Guerra Mundial concluyó en 1945, dejando un mundo devastado por las huellas del conflicto. Más de 60 millones de personas perdieron la vida, entre ellas millones de civiles y 6 millones de judíos en el Holocausto. Esta catástrofe, con consecuencias profundas, cambió el curso de la historia de manera irreversible. En el aspecto político, Europa quedó fragmentada. La economía de muchas naciones quedó en ruinas y las ciudades y pueblos fueron reducidos a escombros. Alemania, el principal agresor, quedó ocupada por las fuerzas aliadas, dividida en 4 zonas de ocupación: Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido y Francia. Esta participación no solo representó el colapso de una nación, sino también el inicio de una nueva confrontación global, la Guerra Fría. La división de Alemania no fue un asunto meramente territorial, representó una división ideológica entre el bloque occidental, bajo la influencia de los Estados Unidos, y el bloque oriental, bajo la influencia de la Unión Soviética. Este enfrentamiento llevó a la creación de 2 sistemas políticos y económicos opuestos: el capitalismo y el comunismo. Como resultado, Alemania se convirtió en el centro de la rivalidad entre las 2 superpotencias emergentes. El Tratado de Potsdam, firmado en 1945, formalizó la reestructuración de Alemania, a medida que las potencias aliadas trabajaban para desmilitarizar y desnazificar el país. Surgieron nuevos desafíos. La creación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en 1945, fue un intento de evitar que un conflicto de tales proporciones volviera a ocurrir. La ONU buscaba promover la cooperación internacional, la paz y la seguridad con el objetivo de prevenir futuros enfrentamientos mundiales. Sin embargo, los efectos de la guerra no se limitaron solo a Europa. A nivel mundial, el panorama geopolítico cambió radicalmente. La guerra aceleró la descolonización, con muchas naciones en África, Asia y Oriente Medio, luchando por su independencia de las potencias coloniales. Los efectos de este cambio aún se sienten hoy en día. Además, la guerra dejó un legado cultural y emocional profundo. La atrocidad del Holocausto, el genocidio perpetrado por el régimen nazi, sigue siendo un recordatorio sombrío de lo que puede ocurrir cuando el odio se institucionaliza. La memoria de los sobrevivientes, las historias de resistencia y las lecciones que debemos aprender se mantienen vivas a través de generaciones. Finalmente, la guerra dio lugar a nuevas tensiones, lo que llevó a la Guerra Fría, una confrontación ideológica y militar entre los Estados Unidos y la Unión Soviética que duró más de 40 años. La construcción del Muro de Berlín en 1961 simbolizó la división en los bloques opuestos. En conclusión, aunque la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, sus consecuencias movieron al mundo en que vivimos hoy. La explosión y el sufrimiento causados por el conflicto nos recordaron la importancia de la paz, la cooperación internacional y el respeto por los derechos humanos. La Segunda Guerra Mundial fue, sin duda, el conflicto más devastador que la humanidad haya conocido. Con su impacto profundo y generalizado, no solo destruyó ciudades enteras, sino que también desmembró sociedades, familias y generaciones enteras. La guerra no solo trajo consigo un sinnúmero de batallas, sino que también el sufrimiento indescriptible de millones de personas, civiles, soldados y las víctimas del Holocausto, entre ellos
6 millones de judíos que perecieron bajo el régimen nazi. Fue una época marcada por la violencia extrema, el hambre, la desesperación y la muerte. Las grandes potencias del mundo se vieron atrapadas en una lucha sin cuartel por el poder, mientras que las naciones caían una tras otra bajo el peso de la agresión nazi. A medida que los aliados avanzaban, las fuerzas alemanas se derrumbaban. Berlín, la capital del Tercer estaba siendo rodeada por los soviéticos por el este y las fuerzas aliadas occidentales por el oeste. Era cuestión de días o incluso horas para que la resistencia alemana llegara a su fin. En este contexto, el hombre que había sembrado tanta destrucción y odio, Adolf Hitler, se encontró atrapado en su propio régimen. Al ver que la guerra estaba perdida y que su sueño de un imperio de 1000 años se desmoronaba, Hitler tomó una decisión fatal. El 30 de abril de 1945, en su búnker subterráneo, rodeado de ruinas y caos, se suicidó junto a su esposa, Eva Braun. El suicidio de Hitler marcó el final de la era nazi y, en muchos sentidos, el colapso definitivo de una ideología que había sumido el mundo en el sufrimiento más profundo. La guerra no terminó inmediatamente, pero su muerte fue simbólicamente el cierre de una etapa oscura de la historia. A partir de ese momento, las fuerzas aliadas avanzaron sin oposición, y Alemania se rindió el 7 de mayo de 1945. La Segunda Guerra Mundial había llegado a su fin, pero sus cicatrices seguirían presentes en la memoria colectiva de las generaciones por venir. Ana Frank fue una de las figuras más emblemáticas del Holocausto y símbolo de la resistencia humana. La vida de Ana es un tema muy interesante y conmovedor. Ana fue una joven judía alemana que vivió durante la Segunda Guerra Mundial. Ana nació el 12 de junio en Frankfurt, Alemania. Era hija de Otto y Edith Frank. También tenía una hermana llamada Margot, ya que en 1933 la familia Frank se mudó a Ámsterdam para escapar de la persecución nazi. En Alemania, Ana creció en un hogar amoroso, se convirtió en una joven inteligente y muy curiosa. Pero en mayo de 1940 los nazis invadieron los Países Bajos y comenzaron a perseguir a los judíos. La familia Frank se escondió en un anexo secreto en la parte trasera de la oficina de Otto. Ana y su familia y 4 personas más se quedaron ahí más de 25 meses. Durante su estancia en el escondite, Ana comenzó a escribir su famoso diario, que fue un regalo por su cumpleaños 13, donde plasmó sus miedos, sus sueños, sus reflexiones filosóficas y su deseo de ser escritora. Ana no solo narra la vida en el escondite, sino que reflexiona sobre temas universales, la identidad, la guerra, la esperanza y la naturaleza humana. Su frase muy icónica era que a pesar de todo sigo creyendo que la gente es buena de corazón. Ana reescribió partes del diario planeando publicarlo como una novela bajo el título La casa de atrás. Pero en julio de 1942 y hasta muy reciente su vida no fue fácil. Ya tenía muchas noches que lloraba, se sentía desgraciada, estaba muy sola, vivió en un lugar sin el apoyo de sus padres. Tuvo que ser fuerte a costa de muchas lágrimas. Cuando ella se sentía así, nadie la ayudó, se taparon los ojos y los oídos. Solamente la regañaron durante más de 1 año y medio. Interpretó ser alguien que no era, sin quejarse, sin desoñar. Ahora su lucha terminó. Logró ser fuerte de espíritu. Ya no necesitó a su madre.
tenía la certidumbre de haberse desquitado. Continuó sola su camino y por el que ella creyó correcto. Pero el 4 de julio de 1944, la Gestapo allana el escondite tras una denuncia anónima. Son deportados a campos de concentración, que eran la separación de hombres y mujeres. Edith Frank murió de hambre. Anne y Margot fueron trasladadas en octubre de 1944 al campo de concentración de Bergen-Belsen. Murieron de tifus en febrero o marzo de 1945, semanas antes de la liberación del campo. El único sobreviviente fue Otto Frank, liberado en enero de 1945. Otto encuentra el diario rescatado por Miep y lo publica en 1947 como La casa de atrás. Traducido a más de 70 idiomas, el libro es un testimonio clave del Holocausto y símbolo contra la intolerancia. El escondite es hoy el Museo Casa de Ana Frank en Ámsterdam. Su diario está escrito en el registro de la memoria del mundo. Ana representa la voz de 1.5 millones de niños judíos asesinados en el Holocausto. Su historia humaniza las estadísticas, recordando el costo de la discriminación y la importancia de defender los derechos humanos. Su vida, aunque truncada, sigue inspirando a generaciones a combatir el odio y creer en la luz, incluso en la oscuridad. La vida de Ana ha sido documentada en varias producciones que exploran su historia, su diario y el contexto histórico del Holocausto. El diario de Ana se publicó por primera vez y se convirtió en un éxito instantáneo. Es un recordatorio conmovedor de la importancia de la tolerancia, la compasión y la lucha contra la injusticia. El museo se encuentra en el edificio donde Ana se escondió durante la guerra y ofrece una visión detallada de su vida y su legado. Hay varios documentales y películas que cuentan la historia de Ana Frank y su diario. Algunos de los más conocidos son el diario de Ana, el diario de Ana Frank en 1959, Ana Frank, la historia de una joven en 1985 y Ana Frank, la voz de la historia en el año 2016. Eso fue un poco de lo que fue la vida de lo que vivió Ana en aquella Segunda Guerra Mundial, de lo que fue la invasión nazi, lo que fue estar en un campo de concentración donde la comida era muy escasa, donde los problemas eran muy, muy feos, donde hasta ahorita es una historia muy conmovedora que a muchos que han leído el libro han llorado. Tiene una enseñanza muy bonita y que nunca te rindas a pesar de que no haya salida.